Cordial saludo para todos, desde aquí de Asesorías Psicológicas Parro Royal, por un mundo más amable, hablando sobre emociones. Emociones son todas esas reacciones, pensamientos, todos esos procesos de pensamiento que hacen que actúe y perciba el mundo de determinada forma, según mis experiencias y mi pasado. Hoy estamos hablando sobre el miedo y vamos a hablar exactamente sobre el miedo patológico. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales, suscríbanse al canal, aquí ya encontrarán videos sobre diferentes clases de emociones, cómo identificarlas, cómo gestionarlas y por qué algunas no son útiles y necesitamos mantenerlas y anclarlas a nuestro estilo de pensamiento y otras nos indican, nos enseñan y tenemos que dejarlas fluir. Bueno, hablando entonces sobre emociones, hablando de la emoción del miedo, esta emoción básica que me enseña, que es muy útil para mi existir, porque es la que me indica peligro, es la que me indica cuidado, es la que me pone alerta, es la que hace que todo mi cuerpo se ponga en disposición, ya sea para huir o para luchar, eh, es esa emoción. Es esa emoción que es útil, que me enseña, que me indica, que me ayuda a existir, pero que cuando no la controlo, cuando ella se apodera de mí, se vuelve patológica. Cuando algo es patológico, decimos que una emoción es patológica cuando ya no es normal nuestra reacción, cuando ya no tenemos control sobre ella y ya ese sentir ya no es normal, ya ese sentir es o muy persistente o es muy grande o es demasiado incómodo o cada vez me hace más daño. Entonces, cuando esa emoción me hace sentir demasiado feo y hace que mi vida no fluya, que no tenga calidad de vida, ya viene a ser patológico, no es normal. Entonces, dentro de esos miedos patológicos son esos temores intensos, por eso ya es patológico, intenso, ya no lo controlo. Es un miedo desproporcionado e irracional, porque lo magnifico. Es ese miedo que ya evito a que haga las cosas que normalmente hacía, por decir algo. Cuando tenemos miedo ya a salir a la calle, entonces ya no visitamos a nadie, no salimos ni a la tienda, tenemos ese miedo al salir a un espacio abierto, ese miedo a ya lo desconocido, ya hemos anclado esos pensamientos que están generando en mí esas reacciones fisiológicas, o a veces no estoy entendiendo qué es lo que está causando, pero yo ya no puedo salir porque me da miedo. Miedo, a veces no detectamos a qué, pero tengo miedo. Ese es el miedo patológico, al tampoco identificar qué es lo que está haciendo que, por ejemplo, ya no pueda salir a la calle porque tengo reacciones, tengo sensaciones de miedo, de que algo malo puede estar pasando. Miedo, eh, por ejemplo, en ese caso, no hay un evento concreto ni real, pero tengo esa sensación de miedo. Eso es un miedo patológico porque no es real, no es algo conocido. Miedo, mm, por ejemplo, a miedos muy específicos como a las arañas, miedos a los espacios abiertos, miedo a los lugares oscuros, miedo
todo lo que me esté creando pensamientos de que me puedo morir. Esos son miedos irracionales. Miedo, por ejemplo, a enfermarme. eh, no tengo por qué soy sanita, pero tengo la sensación de que me puedo enfermar y me puedo estar muriendo. Constante rumiación de que me puedo morir. Miedo a los gérmenes, y eso hace que entonces desarrolle otra clase de comportamientos como el obsesivo compulsivo, que tengo que estarme dando porque tengo miedo a que me pueda contagiar de algo y me pueda morir. Eso es un miedo patológico. Eh, Miedo a la interacción con otras personas, miedo a la gente, miedo a las críticas, miedo al rechazo, miedo, todas esas clases de miedo, pero es un miedo intenso, un miedo que no permite que me relacione adecuadamente, un miedo que hace que me aísle, eh, eh, un miedo que haga que sienta que me están juzgando, que me están criticando, que me están maltratando, pero todo esto está en mi mente, con todos esos pensamientos negativos que estoy produciendo. Ese es el miedo patológico, es el miedo que me produce sufrimiento porque tengo todas las sensaciones de miedo, como la sudoración, como el ritmo cardíaco alterado, como todas las sensaciones de miedo las presento, pero no sé exactamente por qué, o sé por qué, pero las magnifico y eso evita que tenga unos hábitos saludables, que tenga unas relaciones sociales mm, cálidas, efectivas y afectivas. Eso implica que yo mismo cada vez me asuste más y mi miedo se magnifique. Esos son los miedos patológicos. Son miedos, hay miedos sociales, hay miedos dentro de los que le nombré, eh, se pueden rotular como miedos sociales, hay otros que son miedos específicos, como es ese, el de los animalitos, el de las gérmenes, el de las preocupaciones excesivas. Por ejemplo, las amas de casa a veces tienen miedo, viven constante miedo de que les vayan a quitar la luz, cuando los han pagado, pero tienen esa sensación o de que todo se va a dañar en la casa. Ese miedo, por ejemplo, de las personas que tienen empresas a que no vengan los clientes, están haciendo todo bien, pero están manteniendo ese constante miedo. Ese constante miedo es lo que hace y evita que estén evolucionando. Hay miedos tan profundos, tan profundos, tan profundos y tan intensos, eh, de algunas personas cuando se exigen tanto y creen que no pueden dar, que se paralizan, paralizan sus extremidades inferiores. Eh, Esos son los miedos patológicos, los que paralizan, los que hacen que perdamos nuestro control fisiológico, que hacen que perdamos todo el contacto con la sociedad, porque nos aislamos, porque todo nos produce una reacción desagradable. Esos son los miedos patológicos, los que alteran nuestra vida cotidiana, los que no nos permiten funcionar, los que cada vez nos controlan más esas emociones desagradables y nos asustamos cada vez más, que pueden hacernos reaccionar hasta de forma agresiva por causa del miedo. Bueno, ese es el miedo patológico, el miedo que se nos sale del control, el miedo que ya no podemos gestionar nosotros voluntariamente, sino que necesitamos ayuda. Ahí es cuando necesitamos ir al psiquiatra a ver qué es lo que realmente es el origen de nuestros miedos, si hay alguna causa fisiológica, y acompañado por psicología para que nos den las herramientas adecuadas para ese manejo de ese pensamiento irracional que nos está causando miedo y nos enseña a controlar nuestra fisiología y a tener hábitos de vida saludable que controlen nuestra